Os voy a contar algo que jamás pensé que me pasaría a mí, a mis 67 años, después de toda una vida entregada a mi familia. Me llamo María García y durante 40 años enseñé literatura en el Instituto de Alcalá de Henares. Pensé que había criado bien a mi hijo Carlos, que se había convertido en un abogado de éxito. Creía que me respetaba, que valoraba todo lo que había sacrificado por él. Qué equivocada estaba. Aquella mañana de octubre, mientras preparaba nerviosamente mi maleta de flores en el dormitorio de mi pequeño piso de la calle Mayor, el corazón me latía de emoción. Carlos me había prometido un crucero por el Mediterráneo para celebrar mi jubilación después de 40 años dedicados a la enseñanza. «Te lo mereces, mamá», me había dicho con esa sonrisa suya que siempre me tranquilizaba. 40 años enseñando literatura a estos chicos se merecen una gran celebración. Vamos a visitar las islas griegas que tanto te gustaba leer en tus libros. Había soñado con ese viaje durante meses. Me imaginaba paseando por Santorini, viendo las puestas de sol que había visto en tantas fotografías, probando la comida griega auténtica, no la de los restaurantes de Madrid. Carlos parecía tan entusiasmado como yo cuando hablábamos del viaje. Será solo para nosotros dos, mamá. Un tiempo de calidad para ponernos al día y celebrar todo lo que has logrado. Durante el viaje en coche hacia lo que yo creía que era el puerto, algo no encajaba en absoluto. Mi hijo Carlos, normalmente tan charlatán y siempre contándome anécdotas de sus casos legales, permanecía tenso y evasivo. Sus nudillos estaban blancos de apretar el volante y cada vez que intentaba iniciar una conversación sobre el crucero, él cambiaba de tema abruptamente. «Carlos, hijo», le pregunté mientras atravesábamos las afueras de Madrid, «¿por qué no he necesitado sacar el pasaporte para este crucero? Siempre dijiste que era importante tener la documentación en regla para viajar». Su respuesta fue evasiva. «No te preocupes por esos detalles, mamá. Ya me he encargado de todo. Solo disfruta del paisaje». Pero cuando miré por la ventanilla, no reconocía la ruta hacia ningún puerto. Estábamos tomando la carretera hacia las afueras de Alcalá de Henares, en dirección contraria a donde deberían estar los barcos. «Carlos», insistí con una preocupación creciente, «¿estamos seguros de que vamos por el camino correcto? Esto no parece la ruta hacia el puerto». «Mamá, por favor», me dijo con una irritación que me sorprendió, «confía en mí. Sé perfectamente a dónde vamos». Cuando el coche finalmente se detuvo, mi mundo se desplomó completamente. No había ningún puerto a la vista, ningún barco esperando, ningún crucero hacia las islas griegas. Frente a nosotros se alzaba un edificio gris de 3 plantas con un letrero que me heló la sangre hasta los huesos. Residencia Virgen del Pilar. Cuidados geriátricos especializados. «Carlos», balbuceé con la voz quebrada. «¿Qué es esto? ¿Dónde está el crucero?» Mi hijo salió del coche con una determinación que me aterró. Su cara había cambiado completamente, como si se hubiera quitado una máscara que había estado llevando durante meses. «Mamá, es lo mejor para ti», me dijo con una frialdad que jamás le había conocido, mientras 2 empleados uniformados se acercaban con una silla de ruedas. «Aquí tendrás los cuidados que necesitas. Ana y yo hemos pensado que ya es hora de que tengas atención profesional». Las maletas que yo había empacado con tanta ilusión, pensando en noches románticas viendo el atardecer en el Mediterráneo, ya estaban siendo sacadas del maletero por los empleados de la residencia. Todo estaba planeado, organizado, decidido sin consultarme. Yo era simplemente un paquete que entregar, un problema que resolver. En ese momento de humillación absoluta, cuando sentía que la tierra se abría bajo mis pies y que toda mi vida se desmoronaba, mi móvil sonó con una llamada que iba a cambiar todo para siempre. Era don Fernando, mi abogado de confianza, que llevaba años gestionando mis asuntos sin que Carlos lo supiera. «María», me decía por teléfono con voz urgente, «tengo noticias muy importantes sobre la herencia de tu tía Isabel. Necesito verte cuanto antes. Es algo que va a cambiar completamente tu situación». Carlos palideció visiblemente cuando me vio hablar de herencias y abogados. Por primera vez en mi vida,
Vi miedo auténtico en los ojos de mi propio hijo. Un miedo que me hizo entender que tal vez, solo tal vez, esta traición no iba a salir como él había planeado. Para entender completamente la magnitud de lo que me hizo Carlos ese día terrible, debo contaros los 15 años anteriores a esta traición. 15 años que ahora veo con una claridad dolorosa, años en los que cuidé sola a mi marido Miguel cuando le diagnosticaron Alzheimer a los 68 años. 15 años viendo cómo el hombre que amaba se desvanecía poco a poco, sin reconocerme al final, llamándome por el nombre de su madre cuando ya no sabía quién era yo. Carlos, que entonces acababa de terminar su carrera de Derecho y empezaba a labrarse una reputación como abogado, venía de visita los domingos por la tarde. Siempre tenía prisa, siempre algún caso importante que atender, siempre el móvil sonando con clientes que necesitaban su atención urgente. «Mamá, si necesitas ayuda con papá, contrata a alguien», me decía mientras miraba constantemente la pantalla de su teléfono. Hay empresas especializadas en estos casos. Como si contratar ayuda fuera tan fácil con mi pensión de maestra jubilada anticipadamente para cuidar a Miguel. Vendí las joyas que Miguel me había regalado durante nuestro noviazgo, una por una, con el corazón partido cada vez que entraba en la casa de empeños de la calle Cervantes. El anillo de compromiso que me había dado cuando tenía 23 años, los pendientes de perlas que me regaló cuando nació Carlos, el broche de mi abuela que había sido mi dote de boda. Todo para pagar medicinas carísimas, pañales para adultos, la grúa ortopédica para mover a Miguel cuando ya no podía caminar, las consultas privadas con neurólogos que cobraban fortunas por decirnos lo que ya sabíamos, que no había cura, solo espera. Carlos nunca preguntó cómo conseguía llegar a fin de mes. Nunca se le ocurrió pensar de dónde salía el dinero para los gastos médicos de su padre, para las reformas que tuve que hacer en el piso para adaptarlo a una persona dependiente, para la calefacción extra que necesitaba Miguel porque siempre tenía frío. «Mamá se las arregla», le decía a Ana cuando ella preguntaba. Siempre ha sido muy espabilada con el dinero. Cuando Miguel murió, después de esos 15 años agotadores que me convirtieron en una anciana prematura, Carlos apareció en el funeral muy compuesto, vestido de negro impecable, recibiendo pésames como el hijo ejemplar que nunca había sido. Pero cuando los vecinos se fueron y quedamos solos en el piso que olía a desinfectante y a tristeza, me dijo algo que debería haberme alertado. «Mamá, ahora que papá no está, podrías venir a vivir con nosotros. Ana está de acuerdo, será mejor para todos». Qué ingenua fui al pensar que era generosidad filial. Ana, mi nuera, había estado presionando sutilmente durante meses para solucionar el tema de la suegra, porque quería convertir mi habitación, la más grande de la casa, en el vestidor de lujo que había visto en las revistas de decoración. Lo sé, porque una vez la escuché hablando por teléfono con su hermana Pilar. La vieja ocupa la habitación más grande de la casa y ni siquiera paga alquiler. Con lo que nos costaría poner a David en ese colegio privado bilingüe, necesitamos reorganizar los espacios. Durante los 2 años que viví en su casa de 4 habitaciones en la urbanización Las Flores, me convertí en la empleada doméstica no remunerada. Cuando tenían invitados importantes, otros abogados, clientes potenciales, los padres de Ana, yo comía en la cocina para no molestar con conversaciones que no entenderías, María. Cuidaba a mi nieto David cuando les convenía para salir a cenar o irse de fin de semana a Toledo, pero nunca podía opinar sobre su educación, sus horarios o sus amistades. «Gracias, María, pero nosotros decidimos qué es mejor para nuestro hijo», me decía Ana con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Tú ya criaste al tuyo, ahora déjanos criar al nuestro». Como si mis 40 años enseñando a cientos de niños no me hubieran dado ninguna experiencia válida. El año pasado, las indirectas se volvieron directas y cada vez más frecuentes. «María, ya tienes 67 años. ¿No crees que sería mejor estar en un lugar donde puedan cuidarte como te mereces? Hay residencias muy buenas, muy modernas, con actividades para personas de tu edad». Ana me soltaba estas bombas mientras planchaba su ropa de marca, porque claro,
Eso también había caído en mis responsabilidades domésticas no remuneradas. Carlos había empezado a preguntarme insistentemente sobre documentos importantes que pudiera tener guardados. Por si pasa algo, mamá, es mejor que yo sepa dónde están tus papeles del banco, tu testamento, las escrituras del piso. Como soy abogado, puedo ayudarte a organizarlo todo mejor. Qué tonto pensé que era preocupación filial genuina. La semana antes del falso crucero, Ana midió disimuladamente mi habitación cuando pensaba que estaba durmiendo la siesta. Cuando le pregunté para qué necesitaba las medidas, me dijo que estaba reorganizando la distribución de la casa para optimizar los espacios. Ahora entiendo que ya estaban planeando el vestidor de sus sueños, completo con espejos de cuerpo entero y armarios empotrados. Pero había algo que Carlos y Ana desconocían completamente, algo que iba a cambiar para siempre el equilibrio de poder en nuestra familia. En la soledad asfixiante de esa habitación de residencia, con sus paredes color crema que parecían cerrarse sobre mí y su olor persistente a ambientador barato mezclado con desinfectante, comencé a recordar señales que había ignorado durante años. Señales que ahora, con la claridad brutal que da la traición, cobraban un significado completamente diferente. Carlos nunca me visitaba espontáneamente. Jamás. Sus llamadas siempre tenían un propósito específico. Necesitaba que cuidara a David porque tenían una cena importante, que planchara alguna camisa especial para una reunión con clientes potenciales, que preparara mi famosa paella valenciana para impresionar a socios del bufete. «Mamá, nadie hace la paella como tú. Nos harías quedar muy bien», me decía, y yo, tonta de mí, me sentía útil y valorada. Durante los últimos 6 meses, había estado especialmente nervioso preguntando sobre mis documentos importantes. «Mamá, ¿dónde guardas exactamente los papeles del banco? ¿Tienes algún testamento hecho? ¿Hay alguna inversión o propiedad que no conozco? Es mejor organizarlo todo por si acaso». «Por si acaso», decía, como si yo ya tuviera un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano. Siempre fui muy discreta con mis finanzas, una costumbre que aprendí de mi madre, que vivió la guerra civil y sabía que las mujeres necesitaban tener secretos económicos para protegerse. Mi pensión de maestra jubilada no era gran cosa, apenas 800 euros al mes, pero durante décadas había ido ahorrando cada euro que podía. Cada moneda que sobraba del presupuesto familiar, cada paga extra de Navidad, cada regalo en dinero que recibía en cumpleaños, todo lo guardaba en una cuenta que Carlos desconocía. Además, tenía esa herencia de mi tía Isabel que mantuve en secreto absoluto, siguiendo sus instrucciones específicas. Isabel había sido muy clara cuando me entregó los documentos sellados. «María, este dinero debe protegerte cuando más lo necesites, no convertirse en la perdición de tu familia. He visto demasiadas familias destruidas por herencias mal gestionadas». Mientras organizaba mis escasas pertenencias en los cajones de esa cómoda institucional que olía a madera barata y a las vidas de decenas de ancianos anteriores, mis manos temblaron al encontrar, en el fondo de mi bolso de piel marrón, un sobre lacrado que mi tía me había entregado antes de morir. «Ábrelo solo en caso de emergencia extrema», me había dicho con esa mirada penetrante suya que parecía ver a través de las personas. «Cuando sientas que no tienes a nadie más en el mundo, cuando todos te hayan traicionado». Las cuidadoras pasaban por mi habitación con esa falsa alegría profesional que emplean con los ancianos, como si fuéramos niños grandes, incapaces de entender la realidad. «¿Cómo está hoy, señora García? ¿Se encuentra cómoda?» Su hijo parecía muy aliviado cuando se marchó ayer. «Comentó algo sobre poder vender el piso ahora que usted está bien cuidada aquí». Vender el piso. Mi piso. El lugar donde había criado a Carlos desde los 3 años, donde había cuidado a Miguel durante su larga enfermedad, donde guardaba 40 años de recuerdos, fotografías, libros subrayados de mis clases de literatura. Esa tarde, una enfermera me informó casualmente, como quien comenta el tiempo, que Carlos había dado de baja mi seguro médico privado.
No se preocupe, señora García. Aquí estará perfectamente atendida con la seguridad social. Es lo que tienen casi todos nuestros residentes. Como si fuera un trámite sin importancia, como si no significara que mi hijo había cortado deliberadamente mis últimas amarras con el mundo exterior, mi última posibilidad de elegir mi propia atención médica. En esos primeros días en la residencia, mientras observaba desde la ventana de mi habitación a otros residentes recibir visitas familiares llenas de cariño genuino, nietos que corrían a abrazar a sus abuelos, hijos que traían flores frescas y fotos de bebés recién nacidos, me di cuenta de algo fundamental que había estado negando durante años. Yo había confundido la obligación con el amor durante demasiado tiempo. Carlos cumplía con las formas sociales, aparecía en Navidades y cumpleaños, me llamaba los domingos por rutina, pero hacía años que no sentía afecto real por mí. Yo era una responsabilidad molesta, un deber filial que cumplir, no una madre a la que amar y respetar. La habitación tenía una ventana grande que daba al jardín trasero, donde algunos residentes paseaban apoyados en sus bastones o en sillas de ruedas, formando pequeños grupos de conversación. Los veía charlar entre ellos, intercambiar historias de sus vidas anteriores, formar pequeñas amistades basadas en intereses comunes, adaptarse a su nueva realidad con una dignidad que me conmovía y me inspiraba a la vez. Pero yo no estaba preparada para resignarme a esta vida que otros habían elegido para mí. Cada noche, antes de dormir en esa cama individual que crujía con cada movimiento, acariciaba ese sobre lacrado de mi tía Isabel. Sentía que contenía algo importante, algo que podría cambiar radicalmente mi situación. Las palabras de Isabel resonaban en mi memoria como un mantra. Emergencia extrema. ¿Podía haber una emergencia más extrema que ser traicionada y abandonada por tu propio hijo? Mientras yo pasaba mis primeros días adaptándome forzosamente a la rutina carcelaria de la residencia, desayuno a las 8, actividades programadas a las 10, almuerzo a las 12:30, como si fuéramos niños en un colegio geriátrico. Carlos había regresado a su casa de la urbanización Las Flores con una euforia que no había sentido en años. «Por fin», le gritó a Ana mientras se aflojaba la corbata de seda italiana en el recibidor de mármol. «Ya no tenemos que andar de puntillas en nuestra propia casa, susurrando para no despertar a la vieja, aguantando sus quejas sobre la televisión alta o sus comentarios sobre cómo educamos a David». Ana ya estaba en mi antigua habitación con una cinta métrica profesional, midiendo cada centímetro con los ojos brillando de emoción desenfrenada. «Cariño, aquí va a quedar un vestidor espectacular», decía mientras tomaba notas en su iPhone rosa. «Podré organizar toda mi ropa por temporadas, instalar esos espejos grandes de cuerpo entero que siempre quise, poner iluminación LED como en las tiendas de lujo del centro de Madrid». Celebraron esa noche con una botella de cava Codorniu que habían estado guardando para una ocasión especial, brindando por su libertad conquistada mientras David dormía en su habitación, ajeno al hecho de que sus padres acababan de deshacerse de su abuela como quien tira un mueble viejo. Pero la euforia de Carlos duró exactamente 2 días. Como abogado experimentado, sabía que tenía que asegurar todos los cabos sueltos legales y comenzó a revisar meticulosamente todas mis pertenencias en busca de documentos importantes que pudieran complicar su plan maestro. En mi escritorio de roble, el que había heredado de mi madre, encontraron una pequeña caja fuerte negra que nunca habían visto antes. Carlos probó todas las combinaciones obvias. Mi fecha de nacimiento, la suya, la de David, la fecha de su boda, el día que murió Miguel, pero ninguna funcionó. «Esta mujer siempre fue muy reservada con sus cosas», gruñó Ana frustrada, mientras golpeaba la caja como si fuera a abrirse por arte de magia. También descubrieron una carpeta de cuero marrón con papeles en lenguaje jurídico complejo que no lograban descifrar completamente. Había referencias crípticas a propiedades comerciales, inversiones a largo plazo, números de cuenta bancaria que no reconocían para nada. «Carlos», dijo Ana con los ojos muy abiertos y una mezcla de codicia y preocupación,
¿Y si tu madre tiene mucho más dinero del que pensábamos? ¿Y si hemos estado viviendo como pobres mientras ella tenía una fortuna escondida? La búsqueda se intensificó dramáticamente. Revisaron cada cajón, cada estante, cada rincón del armario empotrado. Encontraron recibos de una inmobiliaria de alto standing en el centro histórico de Alcalá de Henares, correspondencia formal con gestorías que Carlos no conocía y una llave dorada muy peculiar que no correspondía a ninguna cerradura de la casa. «Tenemos que contratar a un detective privado inmediatamente», insistía Ana, caminando de un lado a otro como una leona enjaulada. «O mejor aún, a un abogado especializado en herencias. Si esa vieja tiene propiedades escondidas, tenemos derecho legal a saberlo. Eres su único hijo y heredero universal». Carlos, cada vez más inquieto y con esa sensación desagradable en el estómago que conocía bien de sus años como abogado, cuando presentía que un caso se le escapaba de las manos, llamó a la residencia haciéndose pasar por el hijo preocupado y ejemplar. «Buenos días», dijo con su voz más profesional. «Soy Carlos García, el hijo de María García. ¿Podría decirme cómo se está adaptando mi madre? ¿Ha mencionado algo sobre documentos importantes, herencias o propiedades de las que no tengamos conocimiento?» La empleada que atendió el teléfono, una mujer mayor con años de experiencia tratando con familias en crisis, le comentó algo que le erizó la piel y le hizo sudar frío. «Su madre parece estar esperando algo muy importante, don Carlos. Se pasa el día mirando por la ventana con una expresión muy decidida, muy segura de sí misma. Ayer estuvo hablando por teléfono durante mucho rato con alguien y parecía estar dando instrucciones muy específicas sobre asuntos legales. Esa noche, Carlos no pudo dormir ni un minuto. Durante años había asumido con total confianza que conocía perfectamente la situación económica de su madre. Una pensión modesta de maestra jubilada, algunos ahorros sin mayor importancia guardados en una cartilla de la Caja de Madrid, y el piso de 70 metros cuadrados donde vivía, que podría valer unos 150.000 euros como máximo. Pero todos esos documentos misteriosos, esa caja fuerte e inaccesible, esas conversaciones telefónicas sobre asuntos legales, sugerían algo completamente diferente. Algo que podría cambiar radicalmente todas sus certezas sobre el futuro económico de la familia. Esa mañana de miércoles, que se quedaría grabada en mi memoria para siempre como el día en que recuperé mi poder, abrí finalmente con manos temblorosas el sobre lacrado de mi tía Isabel. Los documentos que encontré dentro me dejaron literalmente sin respiración y me hicieron entender la magnífica ironía del destino que estaba a punto de desplegarse. Mi tía Isabel había comprado, hacía exactamente 20 años, un edificio comercial completo de 4 plantas en pleno centro histórico de Alcalá de Henares, en la prestigiosa Plaza de los Santos Niños. Un edificio elegante de principios del siglo XX, con fachada de piedra labrada y balcones de hierro forjado, ubicado en una zona premium donde los alquileres comerciales valían una auténtica fortuna. Según los documentos legales que tenía ahora en mis manos temblorosas, escrituras notariales, certificados de propiedad, contratos de arrendamiento, ese edificio completo me pertenecía desde hacía 5 años, cuando Isabel me lo traspasó en herencia con la condición expresa de mantenerlo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario revelarlo. Pero aquí viene la parte que me hizo reír hasta las lágrimas, allí sola en mi habitación de residencia, con una mezcla de incredulidad y justicia poética. El inquilino principal de ese edificio, el que ocupaba las 2 plantas superiores más deseables con un contrato de alquiler por 5.000 euros mensuales, era exactamente el despacho de abogados García y Asociados de mi propio hijo Carlos. Mi hijo llevaba 10 años pagándome alquiler sin saberlo, 10 años en los que yo había sido su casera secreta mientras él me trataba como una carga familiar molesta, y según los documentos detallados que revisé línea por línea, tenía 3 años completos de pagos atrasados, lo que sumaba una deuda estratosférica de 95.000 euros. Los papeles también mostraban claramente que el contrato permitía el desahucio inmediato por impago,
sin necesidad de avisos previos o períodos de gracia. Pero la revelación no terminaba ahí, ni mucho menos. Entre los documentos había pólizas de seguros de vida por valor de 400.000 euros, certificados de depósitos a plazo fijo en diferentes bancos, bonos del Estado y extractos de una cuenta de ahorro principal que contenía la cantidad que me costaba creer: 1.5 millones de euros. Mi tía Isabel, que había vivido modestamente en un pequeño apartamento de Guadalajara, había sido mucho más astuta en los negocios de lo que jamás imaginé. Durante décadas había invertido sabiamente en propiedades, acciones y fondos de inversión, construyendo silenciosamente un patrimonio considerable. También encontré una carta personal de mi tía, escrita con esa letra elegante y firme que la caracterizaba. Querida María, si estás leyendo esto, significa que alguien muy cercano te ha traicionado profundamente. Este patrimonio que te dejo no es solo dinero, es tu escudo y tu espada. Úsalo sabiamente para recuperar tu dignidad y demostrar que las mujeres de nuestra familia nunca nos rendimos ante los abusos. Nunca permitas que te traten como si no valieras nada, porque vales infinitamente más de lo que ellos jamás podrán imaginar. Tu tía que te adora, Isabel. Esa tarde, cuando Carlos me llamó para hacer su verificación diaria de rutina, como si fuera un carcelero comprobando que su prisionera seguía en su celda, contesté el teléfono con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Era una calma que nacía de la certeza absoluta de que las tornas acababan de cambiar para siempre. «Hijo», le dije con una voz serena que había recuperado después de años de hablar entre susurros, «tengo que contarte algo muy importante sobre tu despacho. ¿Sabías que soy tu casera desde hace 5 años?» El silencio al otro lado de la línea fue tan absoluto y prolongado que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración entrecortada, como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Qué has dicho, mamá?» Su voz sonaba extrañulada, irreconocible. «El edificio donde tienes tu despacho me pertenece completamente, Carlos. Lo heredé de tu tía abuela Isabel hace 5 años. Y según mis documentos legales, me debes exactamente 95.000 euros de alquileres atrasados de los últimos 3 años. Otro silencio. Luego, un gemido ahogado que sonaba como el de un animal herido. «Mamá, eso es completamente imposible. El despacho paga religiosamente el alquiler todos los meses a la inmobiliaria Martínez y Hijos, que actúa como mi administradora desde hace años, querido hijo. Todo este tiempo has estado pagando, o mejor dicho, debiendo, el alquiler a tu propia madre. La misma madre que acabas de meter en una residencia mintiendo descaradamente sobre un crucero inexistente». Escuché ruido de papeles siendo revueltos desesperadamente, como si estuviera buscando frenéticamente algún documento que desmintiera lo que acababa de escuchar. Ana gritaba algo histérico en el fondo que no pude entender completamente. «Mamá, esto debe ser un malentendido terrible. Tenemos que hablar urgentemente cara a cara». «Por supuesto que tenemos que hablar, hijo. Mañana vendrás a la residencia y discutiremos detalladamente cómo vas a saldar tu considerable deuda conmigo. Y también hablaremos extensamente sobre el poder notarial que firmé confiando ciegamente en ti, y sobre cómo vas a revocar inmediatamente mi ingreso en este lugar». Su voz había perdido toda la arrogancia habitual. «Mamá, por favor, no hagas nada precipitado». «¿Precipitado, Carlos? Llevas 3 años sin pagarme el alquiler que me debes y me has metido en una residencia con engaños crueles. Yo diría que el que actuó precipitadamente fuiste tú». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi habitación hacia el jardín donde otros residentes paseaban tranquilamente. Por primera vez en años me sentía poderosa, dueña de mi destino. A la mañana siguiente, Carlos llegó a la residencia Virgen del Pilar como alma que lleva el diablo, con Ana pisándole los talones y con una apariencia que jamás le había visto. Nunca había visto a mi hijo tan completamente descompuesto. Tenía ojeras profundas que parecían haber aparecido de la noche a la mañana, la corbata mal anudada por primera vez en años,
y esas manchas de sudor en la camisa blanca que solo aparecían cuando estaba verdaderamente desesperado. «¿Mamá?», comenzó con esa voz que solía usar cuando era niño y había roto algo importante en casa. «Esto es todo un malentendido terrible. Nosotros nunca, jamás, quisimos que te sintieras abandonada o traicionada. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar». Ana, que había llegado con los ojos dramáticamente rojos de llorar, lágrimas de cocodrilo perfectamente calculadas, estoy segura, se abalanzó sobre mí con un abrazo teatral que habría hecho palidecer de envidia a las actrices del teatro español. «Suegra querida, ¿cómo hemos echado de menos tenerla en casa? La casa está tan vacía sin usted, tan silenciosa, tan triste». Los observé con la tranquilidad absoluta de quien por fin entiende perfectamente el juego manipulador que se está jugando. Durante 1 hora completa, desplegaron un arsenal impresionante de estrategias manipuladoras que habría sido fascinante de observar desde una perspectiva antropológica si no hubiera sido tan patéticamente desesperado. Primero probaron con la negación completa y rotunda. «Mamá, el ingreso aquí era completamente temporal, solo mientras encontrábamos una cuidadora adecuada y de confianza para casa. Nunca dijimos que fuera definitivo. Debe haber habido una confusión con el personal de la residencia. Cuando eso no funcionó en absoluto, probaron con la redistribución de culpabilidades. Los médicos especialistas nos recomendaron específicamente que buscáramos cuidados profesionales especializados para usted. Dijeron que a su edad era peligroso estar sola en casa, que podría caerse, tener un accidente, necesitar ayuda médica urgente. Después vino el chantaje emocional descarado usando a mi nieto. David llora todas las noches preguntando por la abuela. Está tan triste y confundido que hasta sus notas en el colegio han bajado considerablemente. La señorita dice que está distraído, melancólico, pregunta constantemente cuándo va a volver la abuela. Carlos incluso prometió reformar completamente el piso con todas las adaptaciones imaginables. Instalaremos una ducha adaptada para personas mayores, barras de seguridad en todos los baños, suelos antideslizantes, un sistema de alarma médica conectado directamente con emergencias. Puede elegir personalmente el color de las paredes, los muebles nuevos que quiera, la decoración completa. Ana añadió promesas extravagantes de viajes y actividades juntas. Podríamos ir a esos balnearios que siempre quiso conocer en Galicia. Yo la acompañaría encantada, como la hija que nunca tuve. Podríamos hacer cursos de pintura, de cocina, viajar por Europa, lo que usted desee. Cuando las promesas dulces no surtieron el efecto deseado, Carlos cambió de táctica e intentó intimidarme con argumentos legales. «Mamá, usted firmó voluntariamente un poder notarial amplio. Legalmente, tengo derecho reconocido a tomar decisiones importantes sobre su bienestar. Y los médicos pueden certificar fácilmente que necesita cuidados especializados que nosotros no podemos proporcionarle en casa». Pero yo permanecí en silencio sepulcral durante toda esta representación teatral, observando con fascinación científica cómo mis propios familiares revelaban su verdadera naturaleza manipuladora bajo presión extrema. Era como ver actores amateur intentando desesperadamente una obra de teatro que conocían mal y para la cual no tenían talento natural. Ana llegó incluso a sugerir con voz dulce y condescendiente que yo estaba confundida por la edad respecto a los documentos del edificio. «Suegra querida, a veces la memoria nos juega malas pasadas cuando llegamos a cierta edad. Quizás interpretó mal algunos papeles antiguos o confundió fechas y nombres. Es muy normal, no tiene que avergonzarse». Carlos, viendo que absolutamente nada de lo que intentaban funcionaba, recurrió finalmente a las amenazas apenas veladas. «Mamá, si insiste en estos malentendidos graves sobre propiedades inexistentes, tendremos que buscar urgentemente asesoramiento legal especializado. Podríamos enfrentar complicaciones muy serias que afecten a toda la familia». Durante toda esta representación penosa que duró casi 2 horas, yo los observé con una mezcla de tristeza profunda y fascinación antropológica.
¿Realmente creían que sus manipulaciones burdas funcionarían conmigo después de 67 años de vida? ¿Pensaban sinceramente que después de 40 años enseñando a adolescentes no sabía reconocer el teatro barato y la manipulación emocional? Al final de la visita, me levanté de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Una dignidad que había estado enterrada bajo años de humillaciones, pero que ahora resurgía con fuerza renovada. Carlos, Ana, dije con una voz que me sorprendió por su firmeza inquebrantable, tenéis exactamente hasta mañana a las 5 de la tarde para reflexionar profundamente sobre cómo me habéis tratado todos estos años. Mañana tomaré una decisión completamente definitiva sobre nuestro futuro como familia y sobre la situación legal de tu despacho. La desesperación pura en los ojos de Carlos me confirmó que finalmente había comprendido la gravedad real de la situación. La mañana siguiente, después de una noche de reflexión profunda y planificación estratégica, tomé el teléfono con manos firmes y marqué el número de don Fernando Martínez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Era hora de poner en marcha toda la maquinaria legal que devolvería definitivamente el equilibrio a mi vida. Don Fernando, le dije con una determinación férrea que hacía años que no sentía corriendo por mis venas. Quiero que inicie inmediatamente el proceso completo de desahucio del despacho García y Asociados. Exija el pago íntegro de los 95.000 euros de alquileres atrasados en un plazo improrrogable de 48 horas. ¿Está completamente segura, María? Al fin y al cabo, es su hijo, me preguntó don Fernando con la cautela profesional que lo caracterizaba. Precisamente por eso estoy absolutamente segura, don Fernando. Mi hijo necesita aprender de una vez por todas que todas las acciones en la vida tienen consecuencias inevitables, especialmente cuando se trata de traicionar la confianza familiar. Pero mis movimientos legales estratégicos no se detuvieron ahí, ni mucho menos. Llamé inmediatamente a la compañía de seguros Mapfre y activé una cláusula muy específica que estaba oculta en la letra pequeña de mis pólizas de vida. Carlos figuraba como beneficiario único únicamente mientras yo estuviera en plena capacidad mental y viviendo independientemente en mi domicilio habitual. Su decisión unilateral de internarme en una residencia había anulado automática e irrevocablemente todos sus derechos sobre esos seguros considerables. El siguiente paso fue revocar inmediatamente todos los poderes notariales que había firmado confiando ciegamente en él y transferir la gestión completa de mis bienes a un fideicomiso legal profesional totalmente inaccesible para mi hijo. En cuestión de pocas horas legales, Carlos había perdido cualquier vestigio de control sobre mi patrimonio. Pero la jugada maestra, la que me llenó de una satisfacción que jamás había experimentado, vino cuando decidí hacer completamente públicas las razones específicas del desahucio. En una ciudad como Alcalá de Henares, donde el mundo jurídico es pequeño y cerrado, y donde todos los abogados se conocen desde la universidad, la noticia de que un abogado de prestigio debía 3 años de alquiler a su propia madre se extendió como la pólvora por todos los círculos profesionales. El martes por la mañana, cuando Carlos llegó a su despacho esperando otro día normal de trabajo, encontró el burofax oficial de desahucio pegado prominentemente en la puerta principal de cristal, donde todos los transeúntes y clientes potenciales podían leerlo claramente. Sus socios, don Antonio y don Miguel, que hasta entonces desconocían completamente los problemas económicos graves del bufete, comenzaron a hacer preguntas cada vez más incómodas. «Carlos», le dijo don Antonio con esa seriedad que reservaba para los asuntos más graves, «¿cómo es posible que no supieras que tu propia madre era la propietaria del edificio? ¿Y cómo hemos llegado al punto de llevar 3 años sin pagar el alquiler? Esto pone en entredicho la gestión económica de todo el despacho. Los clientes importantes empezaron a cancelar contratos uno tras otro. La reputación profesional de un abogado que no podía gestionar adecuadamente ni siquiera sus propios asuntos familiares más básicos quedó completamente por los suelos.
el Colegio de Abogados de Madrid abrió inmediatamente un expediente disciplinario por ruptura grave de la confianza familiar y falta de ética profesional, que podía resultar en suspensión temporal o incluso expulsión definitiva. Ana entró en pánico histérico cuando descubrió que su propio piso familiar podía estar en peligro real de embargo. Carlos había usado imprudentemente la vivienda familiar como aval principal para varios préstamos importantes del despacho, creyendo con arrogancia que el negocio siempre funcionaría sin problemas. «Esto es toda culpa tuya», le gritaba Ana como una posesa. «Tu madre está completamente loca, es una venganza de vieja amargada. Tenemos que hacer algo drástico antes de que nos arruine completamente». Pero Carlos comenzaba a entender con claridad absoluta que no había absolutamente nada que pudiera hacer. Su madre ya no era la mujer sumisa y manipulable que había controlado y humillado durante años. Cuando me llamó ese martes por la noche, su voz había perdido toda la arrogancia y prepotencia habitual. «Mamá, por favor, tenemos que hablar urgentemente. Esto se está saliendo completamente de control». «Carlos», le respondí con una tranquilidad que me llenaba de orgullo y satisfacción. «Tú me enseñaste claramente que la familia puede ser un estorbo molesto cuando no conviene a nuestros intereses. Ahora voy a vivir exactamente como si no tuviera familia alguna. Mamá, podemos arreglar todo esto. Pagaré absolutamente todo lo que debo, sacaré un préstamo personal». «¿Con qué aval, hijo? ¿Con qué reputación profesional? ¿Qué banco va a prestarte dinero ahora que toda la ciudad sabe que engañaste cruelmente a tu propia madre?» El silencio al otro lado del teléfono era ensordecedor y me confirmaba que había comprendido finalmente la magnitud de su situación. Las repercusiones devastadoras de mis decisiones se extendieron por toda Alcalá de Henares como ondas imparables en un estanque, alcanzando rincones que jamás había imaginado. En una ciudad donde todo el mundo se conoce desde generaciones, donde las historias familiares se transmiten de padres a hijos, la historia de el abogado que engañó cruelmente a su madre se convirtió en el tema de conversación obligado en cafeterías, peluquerías, mercados y reuniones sociales. El expediente disciplinario del Colegio de Abogados se convirtió en algo mucho más serio cuando otros colegas de la profesión comenzaron a cuestionar abiertamente la ética profesional de Carlos en reuniones y congresos. «Si es capaz de mentir descaradamente a su propia madre», comentaban en los pasillos del Palacio de Justicia, «¿qué garantías reales tenemos de su honestidad con los clientes? ¿Cómo podemos confiar en alguien que traiciona a su propia familia?» Don Antonio, el socio senior del bufete con 30 años de experiencia intachable, tomó la decisión drástica de separarse inmediatamente de Carlos para proteger su propia reputación profesional, construida durante décadas. «Lo siento profundamente, Carlos, pero no puedo permitir bajo ninguna circunstancia que esta situación afecte a mis otros clientes y casos. Tienes exactamente una semana para retirar todas tus cosas y traspasar tus casos pendientes». Ana, que durante 15 años cómodos había vivido sin trabajar ni un solo día, disfrutando del estatus social privilegiado de esposa de abogado exitoso, se vio brutalmente obligada a buscar empleo por primera vez desde que se casó. Pero su reputación como la nuera que echó cruelmente a la suegra había llegado hasta los círculos sociales más amplios donde se movía. «No podemos contratar a alguien con esos valores familiares tan cuestionables», le dijeron directamente en varias entrevistas de trabajo, especialmente cuando las mujeres directivas se enteraban de los detalles específicos de mi historia. «Si trata así a la mujer que crió a su marido, ¿cómo va a tratar a sus compañeros de trabajo?». Pero lo que más me dolió profundamente en el alma fue descubrir gradualmente cómo la situación estaba afectando a mi querido nieto David. El niño, de apenas 8 años e inocente de toda culpa, comenzó a hacer preguntas que sus padres no sabían cómo responder sin quedar como los villanos de la historia. «¿Por qué la abuela no vive más con nosotros? ¿Hicimos algo malo para que se fuera? ¿Está enfadada conmigo?», preguntaba con esa inocencia desgarradora que rompe el corazón de cualquier adulto sensible.
Carlos y Ana habían intentado explicarle inicialmente que la abuela estaba enferma y necesitaba cuidados médicos especiales que ellos no podían proporcionarle en casa. Pero David era mucho más listo e intuitivo de lo que habían calculado. Pero cuando la veo paseando en el jardín de la residencia, camina perfectamente normal y habla normal, insistía el pequeño, con esa lógica aplastante de los niños. Y el otro día la vi riéndose con otras señoras. No parece enferma para nada. Los vecinos del barrio, que durante años habían sido testigos silenciosos de cómo Ana me trataba con desprecio cuando sacaba la basura, recogía el correo o regaba las plantas del jardín común, ahora evitaban deliberadamente saludar a la pareja. Las madres del colegio de David comenzaron a excluir sistemáticamente a Ana de los grupos de WhatsApp, las reuniones de padres informales y las meriendas sociales de los niños. «Es increíble cómo trataban a esa señora tan educada y amable», comentaban entre ellas. «Siempre fue muy cortés con todos nosotros, ayudaba con los niños cuando hacía falta, y resulta que era ella quien tenía el dinero y las propiedades. Qué vergüenza debe darles ahora». La situación económica de Carlos se volvió absolutamente desesperante cuando descubrió que yo había sido avalista secreta de varios de sus préstamos bancarios más importantes durante años. Al revocar legalmente mi garantía, los bancos comenzaron a reclamar pagos inmediatos e íntegros que él simplemente no podía afrontar con sus ingresos actuales. La pareja se vio humillantemente obligada a vender su coche alemán nuevo, todas las joyas caras de Ana, incluso los muebles más valiosos del salón que habían comprado a plazos. El vestidor de lujo con el que Ana había soñado obsesivamente se convirtió en una habitación completamente vacía, llena únicamente de cajas con objetos que intentaban vender desesperadamente en páginas de segunda mano de Internet. Pero Carlos, llegando al límite de la desesperación, intentó una última jugada que me llenó de indignación profunda cuando me enteré a través de Laura. Comenzó a extender rumores maliciosos de que yo no estaba bien de la cabeza para intentar invalidar legalmente todas mis decisiones. «Mi madre ha desarrollado paranoia senil evidente», le decía a quien quisiera escucharlo. «Estas decisiones completamente irracionales sobre propiedades imaginarias son síntomas claros de demencia avanzada. Necesita tratamiento psiquiátrico urgente». La amenaza cruel de Carlos de llevarse a David lejos de la ciudad para protegerlo del ambiente tóxico que había creado la abuela inestable movilizó a personas que yo jamás había esperado que se involucraran activamente en mi defensa. Su hermana Pilar, que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares navideñas y que siempre había mostrado una actitud de superioridad condescendiente, apareció de repente en la residencia con un discurso obviamente preparado sobre la importancia sagrada de perdonar y mantener unida a la familia, pase lo que pase. «María», me decía con esa sonrisa completamente falsa que había perfeccionado durante años, «entiendo perfectamente que te sientas herida y traicionada, pero destruir a toda la familia por orgullo personal no puede ser la solución correcta». Ana, desesperada por revertir completamente la situación catastrófica, comenzó a reclutar sistemáticamente a familiares lejanos y amigos comunes para presionar coordinadamente a que cediera en todas mis decisiones. «Piensa en David, en su futuro emocional, en el trauma que le estás causando a un niño inocente». También llegó mi cuñado José, hermano menor de mi difunto marido Miguel, que durante años había ignorado completamente mis llamadas navideñas y que jamás se había molestado en preguntar cómo me las arreglaba durante la larga enfermedad de su hermano. «María», me dijo con una gravedad impostada, «Miguel no habría querido jamás ver a la familia destruida de esta manera tan dramática. Carlos cometió errores graves, sí, pero es joven, puede aprender y cambiar. Dale una oportunidad». Pero la visita que más me sorprendió absolutamente fue la de Laura, la hermana menor de Carlos, que vivía en Barcelona trabajando como arquitecta y que apenas mantenía contacto regular con nosotros. Esperaba encontrarme con otra aliada manipulada de Carlos, pero Laura me sorprendió completamente
y cambió toda mi perspectiva sobre la situación. «Tía María», me dijo con los ojos genuinamente llenos de lágrimas sinceras, «acabo de enterarme de todos los detalles de lo que ha pasado. No puedo creer que mi hermano te haya hecho algo tan cruel y despreciable». Laura había venido inicialmente con la intención de mediar y encontrar una solución de compromiso, pero cuando yo le conté meticulosamente todos los detalles completos de cómo había sido tratada durante años, su indignación hacia Carlos superó incluso la mía propia. «¿Sabes que cuando era pequeña, tú eras mi heroína absoluta?», me confió con una emoción que me llegó directamente al corazón. «Trabajabas incansablemente todo el día. Criabas a Carlos siendo madre soltera después de que su padre nos abandonara. Y siempre tenías tiempo y paciencia para escucharme cuando tenía problemas adolescentes. Carlos tuvo una madre absolutamente extraordinaria y la ha despreciado de la manera más vil». Paralelamente, algunos vecinos mayores del barrio, influenciados maliciosamente por los rumores que Carlos había extendido de manera sistemática, comenzaron a visitarme con caras de preocupación genuina pero equivocada. «María, querida», me decía doña Carmen, una señora de 75 años que conocía desde hacía décadas, «¿estás completamente segura de que no estás siendo demasiado dura con tu hijo? Al final, es lo único que tienes en el mundo. Las familias deben perdonarse, pase lo que pase». Estos comentarios bien intencionados pero desinformados me dolían mucho más que las manipulaciones directas y descaradas de Carlos, porque venían de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar, pero que no entendían ni la magnitud ni la profundidad de la humillación sistemática que había sufrido durante años. La presión social llegó a su punto máximo y más cruel cuando Carlos contrató a un psicólogo privado prestigioso, el doctor Ramírez, para que me evaluara nuevamente, esta vez con la intención explícita y maliciosa de cuestionar oficialmente mi capacidad mental para tomar decisiones importantes. «Señora García», me dijo el doctor Ramírez durante nuestra primera sesión, con esa voz profesional que intentaba sonar preocupada, «su hijo está muy preocupado por algunas decisiones aparentemente impulsivas que ha tomado últimamente. ¿Podríamos hablar detalladamente sobre ellas?». Pero yo estaba perfectamente preparada para este ataque. Durante 2 horas completas le expliqué meticulosamente cada una de mis propiedades, inversiones y decisiones legales. Le mostré documentos originales, le detallé números exactos, fechas precisas, procedimientos legales específicos. Al final de la sesión exhaustiva, el doctor estaba más impresionado por mi lucidez que preocupado por mi salud mental. «Señora García», me dijo con honestidad profesional absoluta, «usted maneja sus asuntos personales y financieros con más precisión y coherencia que muchos de mis pacientes de 40 años. Su capacidad mental está completamente intacta». Pero entonces llegó la amenaza final y más cruel de Carlos a través de una llamada telefónica que me heló la sangre. «Mamá, si no reconsideras inmediatamente todas tus decisiones irracionales, me llevaré a David a vivir permanentemente a Madrid. No puedo permitir que mi hijo crezca en este ambiente tóxico y vengativo que has creado». Lo que sucedió durante la semana siguiente cambió absolutamente todo de una manera que jamás había imaginado posible. La presión económica brutal y la pérdida total de reputación social habían llevado a Carlos a un punto de quiebre emocional que lo obligó a enfrentar realidades devastadoras que había evitado cuidadosamente durante años. David, mi nieto de 8 años con esa inteligencia emocional que a veces tienen los niños, comenzó a hacer preguntas directas e incómodas que sus padres ya no podían evadir con mentiras o medias verdades. Una tarde particularmente difícil, mientras Carlos intentaba desesperadamente explicarle por qué tenían que vender sus juguetes más caros y sus libros favoritos, el niño le soltó la pregunta que cambió todo para siempre. «Papá, ¿por qué echaste a la abuela de casa? Ella nunca nos echó a nosotros cuando vivíamos allí». Carlos, agotado mental y físicamente por semanas de estrés económico y social,
Intentó refugiarse en la explicación habitual sobre cuidados especiales y residencias apropiadas, pero David lo interrumpió con esa lucidez brutal y desarmante que tienen los niños cuando van directamente al corazón de las cosas. Pero papá, tú siempre me dijiste que siempre hay que cuidar a la familia, que la familia es lo más importante del mundo. ¿Por qué no cuidaste a la abuela en casa como ella te cuidó a ti cuando eras pequeño y no tenías papá? Esa pregunta simple pero devastadora desarmó completamente a Carlos. Por primera vez en años, tuvo que enfrentarse sin excusas ni justificaciones a la realidad brutal de lo que había hecho. Durante toda esa noche, según me contó Laura más tarde cuando vino a visitarme, Carlos no pudo dormir ni un minuto, dándole vueltas obsesivamente a las palabras inocentes, pero ciertas de su hijo. Al día siguiente, Ana cometió el error fatal que acabó de abrir definitivamente los ojos de Carlos sobre el tipo de persona que había elegido como compañera de vida. Frustrada hasta el límite por la situación económica desesperante, le sugirió algo que hasta ese momento había sido impensable. «Carlos, tenemos que secuestrar físicamente a tu madre de esa maldita residencia y obligarla a firmar todos los documentos que necesitamos. Es la única manera que nos queda de salvar nuestra situación. No podemos permitir que una vieja amargada arruine nuestras vidas». Carlos la miró con un horror genuino que no había sentido jamás. «¿Estás completamente loca? ¿Estás sugiriendo seriamente que secuestre a mi propia madre? Ella nos está destruyendo sistemáticamente. Nos está arruinando por puro capricho vengativo. Tenemos que hacer algo drástico antes de perderlo absolutamente todo». Esa conversación terrible, que David escuchó completamente desde el pasillo donde jugaba silenciosamente con sus coches, fue el momento definitivo y revelador. Carlos se dio cuenta con claridad absoluta de que había estado tan cegado por las manipulaciones sutiles pero constantes de Ana durante años que había perdido completamente todo sentido de lo correcto, todo principio moral básico. Al día siguiente, Carlos apareció en la residencia completamente solo, sin Ana por primera vez en meses. Tenía una apariencia física y emocional completamente diferente. Humilde, abatida, genuinamente destrozada, pero también, de alguna manera, más auténtica de lo que lo había visto en años. «Mamá», me dijo con lágrimas reales corriendo abundantemente por sus mejillas, «he venido a pedirte perdón de rodillas. No perdón para que me perdones las deudas económicas o retires el desahucio del despacho. Perdón porque sé con absoluta certeza que he sido un hijo horrible, despreciable, indigno de todo lo que hiciste por mí». Por primera vez en años vi al Carlos niño que había criado con tanto amor, al que había enseñado valores básicos de respeto y decencia que después había abandonado completamente por ambición y comodidad social. Me he dado cuenta de que reproduje exactamente lo mismo que me hizo mi padre cuando me abandonó. Te abandoné a ti exactamente igual que él me abandonó a mí cuando era pequeño. Hablamos durante 3 horas intensas e ininterrumpidas. Carlos me contó detalladamente cómo la presión constante de Ana por mejorar su estatus social y ascender en la escala económica lo había llevado gradualmente a ver a todo el mundo, incluyéndome a mí, como obstáculos molestos para sus ambiciones profesionales y sociales. Cuando Ana sugirió secuestrarte, me confió con una vergüenza profunda. Me di cuenta con horror de que había elegido como esposa a alguien igual de frío y calculador que yo me había vuelto. Carlos había tomado finalmente una decisión difícil pero necesaria. Se separaría inmediatamente de Ana y buscaría trabajo humilde como abogado empleado en otro despacho para pagar honradamente todas sus deudas conmigo, sin excusas ni aplazamientos. «No espero que me perdones inmediatamente», me dijo con sinceridad absoluta. «Pero quiero demostrarte durante el tiempo que sea necesario que puedo cambiar realmente, que puedo recuperar los valores fundamentales que tú me enseñaste y que traicioné tan vilmente». 6 meses después de aquellos días terribles en los que creí que había perdido para siempre no solo a mi familia,
sino también mi dignidad y mi lugar en el mundo. Mi vida había tomado un rumbo extraordinario que jamás habría imaginado posible a los 67 años de edad. Me mudé a un apartamento absolutamente precioso en el centro histórico de Alcalá de Henares, con vista panorámica a la Plaza de Cervantes y sus árboles centenarios, a solo 10 minutos caminando de la Residencia Virgen del Pilar, que mantuve contractualmente como opción de respaldo por si algún día realmente necesitara cuidados médicos especializados. Pero por ahora, mi salud física y mental, mi independencia total y mi autonomía personal estaban en perfecto estado y floreciendo día a día. Con los ingresos regulares de mis propiedades comerciales y las inversiones inteligentes que mi tía Isabel me había dejado, no solo vivía cómodamente sin depender de nadie, sino que había decidido usar una parte significativa de ese dinero para algo que me llenaba de propósito auténtico y satisfacción profunda: ayudar a otras mujeres mayores en situaciones similares a la que yo había vivido. Creé una red de apoyo informal pero muy activa que llamamos Mujeres de Plata. Nunca es tarde para brillar. Nos reuníamos religiosamente todos los jueves por la tarde en mi apartamento amplio y luminoso, donde compartíamos historias personales, nos dábamos consejos legales básicos, apoyo emocional incondicional y, sobre todo, nos recordábamos mutuamente que nuestra dignidad jamás era negociable, independientemente de nuestra edad o situación familiar. Carmen, una señora valiente de 73 años cuyo hijo le había estado robando sistemáticamente dinero de la pensión durante años, encontró finalmente el valor para denunciarlo legalmente después de escuchar mi historia completa. Mercedes, de 69, dejó definitivamente de permitir que su nuera la tratara como empleada doméstica gratuita y recuperó su propia habitación en la casa familiar. Pilar, de 71, descubrió que tenía derechos legales sobre una propiedad familiar considerable que sus hijos intentaban deliberadamente ocultarle para quedársela. María, me decía Mercedes durante una de nuestras reuniones más emotivas, tu valentía y tu determinación nos ha inspirado a todas nosotras. Nos has enseñado que nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar legítimo en el mundo y exigir el respeto que merecemos. Carlos cumplió escrupulosamente su promesa de cambio. Trabajaba ahora como abogado empleado en un despacho respetable de Madrid, con un sueldo modesto pero honrado que le permitía mantener su dignidad profesional. Cada mes me pagaba religiosamente una parte substancial de su deuda, sin quejarse jamás, sin pedir rebajas o aplazamientos, demostrando con hechos concretos su arrepentimiento genuino. Los viernes por la tarde venía a visitarme puntualmente, no por obligación familiar o presión social, sino porque genuinamente había redescubierto el placer auténtico de conversar con su madre, de escuchar mis experiencias, de pedirme consejos sobre David y sobre su nueva vida. «Mamá», me dijo una tarde de otoño mientras tomábamos té en mi balcón florido, «estos meses han sido los más duros económica y emocionalmente de toda mi vida, pero también los más necesarios y transformadores. He recordado finalmente quién soy realmente, cuáles son mis valores auténticos». David pasaba todos los fines de semana conmigo, y por primera vez en años podía ser abuela de verdad, no empleada doméstica disfrazada o cuidadora gratuita. Lo llevaba al Parque de Henares, le enseñaba pacientemente a cocinar mis recetas tradicionales familiares, le contaba historias detalladas de cuando su padre era pequeño y de cómo había sido la vida en España cuando yo era joven. «Abuela», me preguntó un sábado soleado mientras hacíamos magdalenas caseras en mi cocina nueva, «¿por qué antes siempre parecías triste cuando vivías en nuestra casa? Ahora sonríes mucho más». «Porque antes no me sentía valorada ni respetada, cariño. Pero ahora sí me siento valorada, sobre todo por ti y por papá, que ha aprendido a tratarme como merezco». Ana se había marchado definitivamente de la ciudad con un empresario de construcción que conoció en una aplicación de citas, abandonando completamente y sin mirar atrás sus responsabilidades como madre. David la mencionaba cada vez menos en nuestras conversaciones, y cuando lo hacía,
era sin nostalgia particular, como si hubiera sido una presencia temporal en su vida. Papá dice que mamá Ana necesitaba encontrar su propio camino, me explicó David con esa sabiduría precoz que a veces tienen los niños que han vivido situaciones complicadas. Pero yo prefiero estar contigo y con papá. Somos más felices ahora. Mi historia personal se había extendido mucho más allá de los límites de Alcalá de Henares. Una periodista local, Elena Martínez, escribió un artículo impactante titulado «La mujer que recuperó su dignidad a los 67 años», y comencé a recibir invitaciones para dar charlas en centros de mayores de toda la Comunidad de Madrid, asociaciones de mujeres, e incluso en algunas universidades donde estudiaban trabajo social y psicología. El dinero nunca fue lo realmente importante en esta historia, les decía siempre en mis charlas, mirando directamente a los ojos de las mujeres mayores que me escuchaban con atención absoluta. Lo verdaderamente importante era tener opciones reales, tener poder de decisión sobre mi propia vida. Cuando una mujer mayor no tiene opciones, se convierte inevitablemente en víctima de los caprichos familiares. Cuando tiene opciones, recupera automáticamente su dignidad. Laura, la hermana arquitecta de Carlos, se convirtió en una aliada inesperada y muy querida. Desde Barcelona me llamaba semanalmente para interesarse por mi bienestar y contarme cómo había empezado a organizar encuentros similares a los míos en su ciudad, creando una red catalana de Mujeres de Plata. Tía María, me decía con el cariño genuino que siempre había sentido por mí, has creado un verdadero movimiento social. Las mujeres mayores de toda España están despertando y reclamando sus derechos gracias a tu ejemplo valiente. El edificio comercial donde Carlos había tenido su despacho de abogados lo convertí en un centro social integral para personas mayores, con actividades culturales diarias, talleres de memoria y manualidades, servicios de asesoramiento legal gratuito, y un pequeño café donde los mayores del barrio podían reunirse a charlar y hacer nuevas amistades. La placa de bronce en la entrada decía con letras doradas, Centro Social Isabel García, en memoria de una mujer extraordinaria que me enseñó que nunca es tarde para ser completamente libre. Una tarde de domingo especialmente hermosa, mientras Carlos y David me ayudaban voluntariamente a organizar una exposición de fotografías vintage de Alcalá de Henares en el centro, mi hijo me miró con una expresión que hacía años que no le veía. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté mientras colgábamos una fotografía de la Plaza de Cervantes de los años 50. «Estaba pensando en lo increíblemente orgulloso que estoy de ti, mamá. No solo por todo lo que has logrado estos meses, sino por la persona extraordinaria que siempre fuiste y que yo, cegado por mi egoísmo, no supe ver ni valorar». David, que había estado escuchando mientras dibujaba en su cuaderno, levantó la cabeza con esa sonrisa traviesa que me derretía el corazón. «Yo siempre supe que la abuela era súper especial, solo que ahora papá también lo sabe y ya no se porta mal con ella. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi apartamento lleno de luz natural, flores frescas que yo misma elegía y libros que podía leer sin que nadie me dijera que era tarde para estar leyendo, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había vivido en estos meses. A los 67 años había descubierto algo que todo el dinero del mundo no puede comprar: el respeto genuino y sincero de las personas que realmente importan en la vida. La familia que me quedaba era pequeña pero auténtica, basada en reciprocidad real y amor verdadero, no en obligación familiar o conveniencia económica. Carlos había aprendido finalmente a valorar a su madre. David tenía una abuela que podía dedicarle tiempo y cariño sin condiciones, y yo había recuperado no solo mi independencia, sino algo mucho más valioso: mi dignidad. El centro social funcionaba a pleno rendimiento, ayudando a decenas de personas mayores a encontrar propósito y compañía. Las Mujeres de Plata habíamos logrado ayudar a más de 20 señoras a reclamar sus derechos y mejorar sus situaciones familiares. Y cuando me acostaba cada noche en mi cama cómoda, en mi hogar elegido, rodeada de mis cosas queridas, y con la certeza de que había recuperado el control total de mi vida, pensaba en mi tía Isabel
y le daba las gracias por haberme dado no solo los medios económicos, sino también la sabiduría para usarlos en el momento perfecto. A los 67 años, había aprendido que nunca es tarde para un nuevo comienzo, nunca es tarde para exigir respeto, y nunca es tarde para enseñarle al mundo que las mujeres mayores no somos un estorbo, sino una fuerza imparable cuando decidimos brillar. Después de toda una vida de sacrificios silenciosos y amor no correspondido, finalmente sabía exactamente a qué sabía la libertad verdadera.